Hola, hola, bienvenida a La maternidad no es color de rosa. Hoy en un episodio especial, ya saben que me encanta la lectura y un libro que veo o me lo recomiendan, tengo que darle voz. Y hoy estoy con Laura Santandreu, escritora, profesora y coach personal, donde vamos a estar hablando un poquito de muchas cositas, pero sobre todo para darle voz a este libro. Sobre todo, Laura, no vamos a hacer spoiler, ¿vale? Spoiler no, vamos a inducir un poco para eso. Bueno, preciosa Laura, muchísimas gracias. Decir que conozco a Laura por mi tía Mari. Mari, te mando un beso, te amo, tía. Gracias por darle voz a estos libros tan maravillosos. Ahora sí, preciosa Laura, preséntate y bueno, como te quieren conocer en esta comunidad. Buenas, yo soy Laura Santandreu, como ha dicho Carol, y además de eso, también soy maestra de primaria y profesora de universidad dentro de lo que es el grado de primaria. Eh, no tengo mucho que agregar a lo que soy. Soy una persona que le gusta compartir lo que hace y ayudar a la gente. Una de las cosas del libro que estamos presentando hoy por primera vez, presentación al público pues, de una manera como la que estamos haciendo hoy, Carol, porque no ha sido presentado oficialmente todavía. Esta es su primera Wow. presentación oficial. El libro se llama Bullying, Conversa conmigo, te cuento. Es el hermano menor de Yo Anoréxica, Conversa conmigo, te cuento. ¿Por qué Conversa conmigo, te cuento? Porque son libros que dialogan contigo. Yo, yo estuve en una app que hacía chat stories. Y me encantó el sistema porque lees mucho, pero de una forma muy sencilla, muy agradable. Y entonces estos libros son en forma de diálogos. Me El encantó. de bullying, gusto, me alegra que te haya gustado muchísimo, me alegra. Y me alegra mucho estar aquí. El bullying eh, llega a mi vida cuando yo tenía 9 años. Wow. Imagínate tú, ¿de hace cuánto tiempo? Ya tengo 58. Hace 49 años que yo vi por primera vez el bullying enfrente. Era una niña preciosa, maravillosa, de pelo lisito, delgadita, monísima. Y otra amiguita eran los bullies de la clase. Y al que le hacían bullying era uno de estos chicos que siempre eran como los desastres Sí, sí. y que siempre estaba encaramado en algún lado, el que corría, el que le llamaban la atención. Desde aquel momento a mí me llama la atención esto porque aquí los que no se portaban, las que no se portaban bien eran las súper buenas. Y eso se ve reflejado en este libro, después de tantos años. En un máster me di cuenta de que al que había descubierto, no estudiado y dado nombre Ujú. a todo el proceso de bullying, no se le estaba dando suficiente voz, porque ya era como un conocimiento generalizado. Ya todo el mundo decía las etapas, decía quiénes son los que actúan allí. Todo el mundo habla del bullying, pero no se le da el crédito a quien ha hecho todo ese estudio, nos los ha puesto a la mano, que es Dan Olweus. Entonces, a mí ya me daba un poco de aprensión cuando cogía un libro del bullying para hacer mis trabajos y veía que enunciaban todo lo que había dicho Dan Olweus sin nombrarlo, como si fuese una cosa, no sé, como los 10 mandamientos, algo que todo el mundo conoce y que no es necesario decir quién lo ha hecho, porque se sabe, no. Entonces empezó a diluir y eso me causó una preocupación. Entonces es una conversación entre Dan Olweus y yo, para que todo el mundo sepa que el que ha hecho estas pautas ha sido Dan Olweus. Y lo que yo le Mm, agrego a este libro es un poco una visión de cómo se me ocurre a lo largo de tantos años, porque yo, como tu tía, hola Mari, que no te he saludado, ¡ay, qué horror! Besito. Como tu tía, nosotros somos psicopedagogas desde los 20 años, echamos millas. Pues desde aquel momento nosotras estamos trabajando por estas cosas. Y mm, bueno, aquí estamos con el librito. Y la idea de este libro, Caro, querida, es hacerlo llegar a todo el mundo. mm, ¿Cómo? ¿Cómo es la idea? La idea es que la compañía Amazon, que es con la que lo edito, deja que haya un link gratuito cada 90 días. mm. O sea que la persona puede descargarse de forma gratuita el libro. Entonces, todo el mundo lo va a poder tener y no tiene que costar nada. Es un poco lo que tú me estabas diciendo algo. No se trata de ganar uno, sino Wow, de poder sí. compartir para ayudar.
Entonces, me siento muy identificada contigo. O sea, la idea de este libro es que llegue a cuantas más gente mejor. Entonces, cada 90 días, ahora ya faltan unos 80, 75, porque ya hice la primera. Hubo 130 descargas, pero para una persona que ni maneja redes Mm. sociales, ni es gran conocida, está bastante bien. Entonces, cada vez que lo pongo gratuito, lo voy a decir por todas partes para que saque una cadena y cada vez más gente lo pueda tener. Aprender qué es el bullying, algunas herramientas para trabajarlo y sobre todo apoyar a las personas que lo están sufriendo. Me encanta, de verdad, fascinada con todo este proyecto y bueno, eres madre también, educadora y muchas veces, Laura, como madre, sentimos culpa, ¿no? Y sobre todo nos sentimos culpables cuando nuestros hijos atraviesan por dificultades. Desde tu experiencia personal y profesional, ¿qué mensaje le darías a esas madres que descubre que su hijo sufre de bullying? Mira, como padres siempre quisiéramos evitar el dolor de nuestros hijos. Yo, Total. no hay nada, nada que, que sea más grande que un hijo. Voy a poner un pequeño paréntesis. Yo era Laura sin miedo, una persona, me tengo que cambiar de país, me cambio de país, que me te cambio de profesión, me cambio de profesión, que he hecho Mm, muchas cosas sin ningún problema hasta que tuve hijos. En el momento que tuve hijos busqué estabilidad, busqué asentarme, busqué que tuvieran todas las comodidades. Y no hay nada que pueda hacerte sufrir más que cualquier cosa que le pase a tu hijo, desde que nace hasta todo el resto de tu vida. Entonces, sentirnos culpables es muy común porque quisiéramos poder salvarlos cada día. mm, Y eso no es posible. Entonces, cualquier cosa que pasa, piensas, ¿y si yo? ¿Y si yo hubiese? ¿Y si yo hubiese podido? ¿Y si lo hubiese apoyado que fuese un poco más duro? Lo hubiese hecho más mm, listo, lo hubiese, no sé, cualquier cosa. Pero yo, a todas las madres que me ven y tienen esa sensación y que yo paso por la culpa todos los días en un ratito, mm, yo cuando para salir de la culpa pienso, yo lo he hecho lo mejor que podía y lo mejor que he sabido. Y si pudiera hacerlo mejor, lo habría hecho. Y si pudiera echar para atrás y volver a hacer de otra manera, a ver si lo hubiese hecho mejor, lo haría. Entonces, lo mejor para los momentos de culpa creo que es comprender que todo lo hacemos desde el más puro amor y que no tenemos toda la vida en nuestras manos de nuestros hijos. Nosotros tenemos una pequeña parcela y que lo que tenemos que mm. hacer es lo mejor que podemos en el tiempo que estamos y desde el lugar donde estamos. Y luego, por ejemplo, en el caso del bullying, cuando tú has hecho que el niño sea sensible, que le has dicho que diga la verdad, y luego Mm, ves que un amiguito, pues aprovecha esa debilidad, tú crees que si a lo mejor lo hubieses hecho más fuerte, más aguerrido, le podría salvar de una situación. El tiempo me ha demostrado, en mi caso al menos, que al final ganamos lo bueno. total. Al final ganamos lo bueno. Entonces, ese niño que a lo mejor sufre de pequeño con otro que puede estar más resteado, tener más fuerza, tener más poder, ese niño aprende a observar el mundo desde otro punto y seguramente sea un ser humano con una calidad infinita. Mm, Entonces, no podemos hacerlo mejor, pero sí tenemos que buscar la mejor forma de hacerlo. totalmente. Y yo siento que para una madre tener la información es también súper valiosa. Por eso aconsejo que si te está gustando todo esto, dale like y comparte a esa madre que le puede ayudar. Y ahorita vamos a hablar, Laura, que me gustaría que me dijeras también cuáles son esas señales sutiles que a veces las madres con tanta carga mental, tantas cosas que tenemos, pasamos por alto y que nos indica que nuestros hijos pueden estar sufriendo de acoso escolar. Bueno, lo del acoso es muy complejo. El acoso tiene varios pies, porque si no los tiene, no es acoso. Vale, vamos a partir de ahí para que nuestras madres nos entiendan. Primero, Ujú. desequilibrio de fuerza. El grupo o niño que hace bullying es o más fuerte o tiene un rango de poder superior al niño acosado. Eso es importante saber.
Lo hace con la intención de hacer daño. No es el que te tropieza todos los días porque es un torpe. No, Ya. tiene la misión en su vida de hacer daño. Y lo repite en el tiempo. No es una cosa que se dio en Semana Santa y luego se repitió en Navidad. No, se repite constantemente en el tiempo. Sin esas tres patas, no estamos hablando de bullying, estamos hablando de agresiones que son igualmente Ujú. malas y que hay que ir a por ellas y que no se puede permitir, ¿vale? Total. Pero es importante saber que lo que detectes tenga todo eso para creer que es bullying, para poder apoyar desde el punto de bullying. ¿Cuáles son las características de un niño que pueda estar sufriendo bullying? Ujú. A ver, que también pueden ser indicativos de cualquier otra cosa. Es que eso es lo que pasa, porque no son una receta de cocina, sino que, bueno, niño que de repente empieza a bajar sus calificaciones, tiene pesadillas, no duerme bien, vuelve a hacer pis en Mm. la cama, eh, no quiere ir al cole, los amiguitos con los que tú lo dejabas salir o lo llevabas a su casa, de repente te das cuenta de que están celebrando cumpleaños y él nunca va a un cumpleaños, ha Mm. dejado de ir a los cumpleaños porque no lo invitan, va, sube y sigue, ¿no? Para que realmente se vea la estructura. Entonces, ¿qué podemos hacer como madre en ese momento? Lo primero es preguntar en el colegio qué está pasando y aportar al profesor. Los profesores, normalmente, lo lógico y lo coherente es que seamos personas abiertas y receptivas al malestar que está teniendo el niño. Yo, por ejemplo, le digo a las madres que están a mi cargo que no hay problemas pequeños, que los pequeños son los niños. Que si un niño está con un problema, me lo cuente, porque el niño siente que es un problema, porque lo es. Mm. Que no lo minimicen, porque es como si yo minimizara que no pueden pagar la renta. O sea, el tamaño del niño y su estructura es lo importante. No hay que quitarle importancia a la sensibilidad que tenga un niño de que lo está pasando mal, independientemente de que sea bullying o no. Total. Eso está claro. Y bueno, esas señales, retraimiento, bajar las calificaciones. mm, a ver, hay varios tipos de bullying. Tienes, o de acoso escolar. Está el indirecto. El indirecto, las cosas del niño parecen rotas, se le pierden constantemente, se le estropean, no las encuentra. Está el social, que es el que lo aísla. Es más propio de las chicas, ¿vale? Lo siento, pero es verdad. Y está el físico, el niño que siempre viene golpeado por otro niño y va apoyado en las otras cosas. Entonces, en esas características puedes ver también asociado a lo que estábamos hablando antes, ¿no? De retraimiento, Mm. pesadillas. Los niños, sobre todo los más pequeños, que es más fácil de detectar, pueden despertarse gritando por la noche. O sea, son cosas, algo pasa. El niño que de Claro. repente se empieza a hacer pijo otra vez también es algo pasa. Algo pasa. Y algo importante está pasando. Y hay que averiguar qué es. Y bueno, puede ser bullying o cualquier otra cosa, pero no hay que dejarlo pasar. Totalmente. Y mira, ahorita que vivimos en un mundo donde hay muchísima información de todo, sobre todo también hay muchísima protección a los niños, a veces nos confundimos, ¿no? Y nos podemos ir por otra línea que no es. En la línea entre son cosas de niños y es bullying, a veces es muy, pero muy difusa. ¿Cómo pueden las madres realmente a distinguir cuando debemos intervenir o cuando no, desde tu experiencia como profesora? Vengo de dar una charla. Wow. No son cosas de niños, eso es un mito. A ver, yo lo digo a los adultos cuando hablo con ellos, digo, eso son cosas de niños que lo resuelvan ellos. ¿Tú has estado alguna vez en una reunión de condominio? Los adultos somos capaces de resolver nuestras diferencias. Total. Déjalos que se arreglen. Déjalos que ellos son adultos, ellos se pueden arreglar. No, los niños no saben arreglar sus problemas. Y contra más pequeños, menos. Hay que enseñarlos a arreglar esos problemas. Y si no los Mm. enseñas, estás creando que uno de ellos a lo mejor se haga más fuerte y el otro más débil. No necesariamente en bullying, pero no, no. Aparte, hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, porque normalmente las personas que dicen son cosas de niños, es la de los niños que lo están llevando mejor. Mm. No es que sean malos. Aquí yo no hablo de buenos y malos. De hecho, el psicólogo con el que acabo de estar hacía
énfasis muy fuerte en no hay buenos ni malos, son chicos que lo están haciendo mal, que no es lo mismo. Entonces, cuando el niño de esta señora o señor es el que le está pegando a otro, empujando a otro, insultando a otro y burlándose de otro, son cosas de niños. Cuando es al revés, ya dejan de ser cosas de niños y tenemos que hablar. Yo lo he Mm, vivido eso en carne propia en un parque siendo mis hijos pequeños y tolerancia cero. O sea, la agresión no es cosa de niños, es cosa del ser humano. Y el ser humano tiene una característica de territorialidad, de posesión, de poder, de sentirse poderoso, de sentirse por encima. Y si nosotros no educamos eso, mm, estamos haciendo daño a mucha gente. Al que lo estamos educando mal para hacerle sentir que puede y al que estamos educando creyendo que lo estamos haciendo muy bien, pero tampoco dejando que otro le pegue porque son cosas de niños. Es que eso no es educar, eso es dejar. totalmente. Entonces, no, no son cosas de niños, Carol. Nunca es cosa de niños. Hay que escucharlos y hay que ayudarlos a que resuelvan sus problemas. Totalmente. Justamente esto que dices de escuchar, tengo una pregunta súper clave. Yo creo que es súper importante la comunicación para todo y obviamente con nuestros hijos aún más. Si tú tuvieras que darnos tres estrategias prácticas para que podamos implementar hoy mismo, las mamis que nos están escuchando hoy, para poder empezar a crear un ambiente familiar donde nuestros hijos se sientan seguros y que realmente puedan contarnos cualquier cosa, ¿cuál sería? Escuchar, esa es básica. El tiempo no nos permite. El niño empieza a hablarnos de algo y es que es cosa de niños, que yo tengo problemas importantes. Total. Para ellos es importante. Entonces, escuchar con atención. O sea, escuchar mirando a los ojos. Mm, Nunca vas a perder tiempo mirando los ojos de tu hijo o hija y escuchando con atención. No les mientas. Hay una costumbre muy, muy extendida de mentirle a los niños para conseguir dilatar algún problema. Por ejemplo, si te portas bien, te compro eso. Pero el eso es en ese momento para que se porte bien y mañana claro. nunca llega. Y ese premio nunca llega. Le estás enseñando que los adultos mentimos y que para conseguir las cosas la mentira está bien. Porque mañana cuando te dice mamá, ¿y mi Batman? ¿Qué Batman? Mamá, me dijiste que me ibas a comprar el Batman. Mm, Ah, sí. Entonces, escucha, cumple y está. Se presenta. Esas son, me estás diciendo tres, esas serían las tres cosas que le diría. Escucha, con los ojos. No escuches mientras estás viendo la novela comiendo mm, o viendo las noticias comiendo. Ni comas ni veas noticias en el momento de escuchar a tus hijos. Dedícales un rato para hacer un dibujo, para hacer una tarjeta, para hacer un regalo para el papá, para mamá, para la tía, para la hermana. Y no les mientas. No les mientas para postergar un problema, porque el problema que estás creando es que no confían en la gente y creen que la mentira es una habilidad a desarrollar para postergar problemas. es así, es verdad. Y es tan cierto todo lo que dices que a veces pecamos de eso por salir del paso, ¿no? Y me parece súper importante que lo traigas aquí. Bueno, realmente este tema me parece muy apasionante e importante. Nunca lo había hablado en mi podcast y creo que ya es momento porque cada vez se va viendo muchísimas cosas. Y mira, después de todo lo vivido y lo aprendido, que llevamos estos 20 minutitos hablando de todo esto, del bullying, ¿qué es lo que más te gustaría que las madres que nos estén escuchando recordaran de esta conversación? Primero, que no son culpables. Luego, que sus hijos tienen un valor específico y un consejito que va al margen y no lo hemos hablado. Los niños necesitan pautas, límites y normas para Mm, sentirse seguros. Estamos confundiendo los límites y las normas con el maltrato, así como confundimos un problema entre dos niños porque se han pegado una vez, me están haciendo bullying. Llevamos las cosas a los extremos. Un niño al que tú no le pones pautas y límites
y te llora en cualquier parte, consigue todo, tiene que escoger su ropa, tiene que escoger sus zapatos, porque hoy voy con los zapatos rojos, no que al cole no se va con zapatos rojos, monta una pataleta y va con sus zapatos rojos. A ese mismo niño tú le postergas con una mentira, no, sí, sí, mañana te compro los azules. Eso es muy malo. Los niños necesitan sentirse seguros y una persona que hace todo lo que el niño quiere y que luego miente, crea un vacío emocional muy fuerte. Y eso no por bullying o no bullying, eso es para la vida en general. Yo veo muchos niños que piden las normas a gritos, y cuando digo gritos son gritos. Los niños se portan y de repente ven a una persona que se planta seria, sin tratarles mal. Les hablas con calma y dicen, no, lo vas a hacer. Y punto. Y te cogen un cariño porque saben que pueden confiar en ti. Saben que tú les vas a poder dar una mano en un momento dado. Y eso sí, no me puedo ir sin decir. Los Total. niños necesitan normas y límites para sentirse seguros y para Mm, sentir que pueden confiar en los padres. Los padres no somos sus colegas de 5 años para jugar con ellos. Somos las personas que le tenemos que escuchar mirándoles a los ojos. Tenemos que enseñarles que no se miente y tenemos que ponerle pautas y normas porque el día que ellos quieran coger un bus de las 6 a las 6:30, no lo van a poder coger por muchas pataletas que dan. totalmente, estoy de acuerdo contigo. Y Es eso, así, eso yo preciosa. creo. Mira, y te quiero hacer una pregunta muy, muy personal, ya que como educadora, como mami y sobre todo como escritora, ¿qué te dirías a ti misma, ¿no? De hace 20 años cuando empezaste con la educación. Mucho más. Diría, estás en tu camino. No te desvíes porque vas a ser muy feliz. Yo realmente quería ser psicólogo y no entré a psicología por los números y empecé psicopedagogía. Y es que hoy en día sigo estudiando, estoy empezando un doctorado porque es que amo la educación. Adoro estar entre los niños y entre los adultos. Disfruto muchísimo también con las clases en la universidad. O sea, el transmitir. No, yo aprendo mucho cada vez que transmito. No es que yo enseñe. No, 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 yo vivo aprendiendo. Y porque cuando tú enseñas algo lo aprendes cada vez Mm, más. Y le diría eso, estás en el camino, no te desvíes, sigue adelante, más bien, más bien. qué bonita, Laura, me encanta. Y bueno, para ir finalizando, si hace falta algo que no tocamos y del libro y le quieras dar voz, si quieres mostrarlo bien también ahorita, aprovechando ya al final, para que lo puedan ver, decir dónde lo pueden escuchar, dónde lo pueden sobre todo comprar. Bueno, el libro está en Amazon. Yo no sé si así se ve o si así Sí, se ve porque no me veo así. sí. El libro está en Amazon y cada 90 días el de Kindle va a estar gratuito. Las personas que tienen el Kindle de Amazon lo tienen gratuito siempre. Yo no lo voy a quitar de su gratuidad. Y quien lo quiera en papel, pues está en Amazon. El libro tiene una estructura muy, muy fácil. La primera parte es una conversación con Olveus, donde él va explicando cuáles son las características, qué es acoso, quiénes intervienen en el acoso escolar, que no hemos hablado de una parte importante, que son los que ven. Mm, Las mamás de todos están incluidas. Y yo creo que para una mamá también es muy duro, ¿eh? Y eso no, hay que decirlo, ser mamá de una persona que acose también es muy duro. Necesita ayuda a su hijo también. O sea, no hay que señalar ni a las madres ni total. a los niños que acosan. Y luego están los que ven. Y esos también hay que apoyarlos para que ellos sean los que puedan decir lo que está pasando. Bueno, pues eso está todo aquí. Quiénes son, cómo es, las características, de qué manera se da. Algunas experiencias que han sido buenas dentro de los colegios para ir eh, educando. Y luego hay un mensaje para los niños o adolescentes que lo estén sufriendo y a mí me gustaría compartirlo. Dentro de esta conversación con Olveus dice, digo yo, ¿no? Te dejamos para el final, porque si eres el agredido, lo primero que has de saber es que todo esto pasará. Pasará. Muchos de los adultos que te rodean lo sufrieron, cuando todavía ni se tomaba en cuenta. Pasará.
que hoy en día te parece imposible e insoportable, pero el tiempo hará mucho por ti. Pasará. Y tú serás el héroe o la heroína de tu vida. Aunque parezca poco responsable decirte todo esto, pasará. Ahora bien, porque todo pasará no hay que hacer nada. No, de eso nada. Pasará, pero mientras pasa y tú estés sufriendo, tienes que ir haciendo todo por tu bienestar. Primero busca el apoyo de tus compañeros y de tus padres. También pide el apoyo de tu tutor o tutora. Mientras todo esto pasa, ten en cuenta que todo pasará. ¿Esto le quita importancia a lo que estás sufriendo? No, solo ha de servir para darte fuerza y luchar por ti, que eres el ser más importante de tu vida y el único que estará contigo siempre. Y entonces Olveus dice, sabemos que es muy difícil, que el decir todo pasará te suena inalcanzable, pero porque lo que estás viviendo es insoportable. Mm. Y continúo yo. Así que pide ayuda. En algunos países incluso hay teléfonos de ayuda de atención gratuita. Confía en los adultos y los verdaderos amigos te ayudarán. Y ten presente que aunque parezca imposible y sea insoportable, se lo llevará el tiempo y tú estarás bien. No dejes de pedir ayuda. Hoy en día todo el mundo sabe que esto es una lacra a erradicar. Y termina Alveus. Sobre todo, recordemos que nadie tiene derecho a maltratar a otro y nadie debería sufrir maltrato. Qué bonito, Laura. Pues muchísimas gracias, de verdad, encantada de tenerte aquí en La Maternidad No es Color de Rosa. Y bueno, no sé si tienes una web o tienes un sitio donde vas haciendo los talleres que me comentaste. Si hay un lugar y lo quieres compartir por aquí, pues aprovecha y darle voz. Yo te agradezco y agradezco a Marisabel que me haya puesto en contacto contigo, pero no, no soy una persona de redes sociales. Lo voy a empezar a trabajar y yo lo único que puedo aportar es el acceso a mis libros a través de Amazon. Pero no, no tengo, aunque tenga el Facebook, el Instagram y el YouTube, no es un sitio que yo esté realmente cultivando, así que no tiene ningún sentido mandar. Cuando ya lo esté cultivando, yo te lo informo para que me ayudes a decirlo. Totalmente, pues muchísimas gracias, Laura, y de verdad a los oyentes que están aquí del otro lado, gracias por ser, por estar, y si eres docente, si eres mami, si eres tía, si incluso si estás cerca de un adolescente, pues por favor compartir este maravilloso libro porque tiene información muy bonita y sobre todo es muy fácil y muy visual para poder leer y que se te quede todo en la mente y puedas identificar cuando una persona está viviendo acoso o bullying. Así que muchísimas gracias, preciosa. Encantada de tenerte aquí. Muchas gracias a ti y espero que mucha gente lo pueda descargar de forma gratuita y que llegue a mucha gente. Gracias, Carol. Gracias. Gracias. Chao, chao y nos vemos en el siguiente episodio.